El peor consejo es de aquel que no vive, no entiende tu realidad y no la ha experimentado. Nos pilla la máquina, no nos alcanza, con suerte va a llegar al final de mes y nos sacamos la cresta trabajando. Más allá de lo financiero, ¿qué cambios han podido ver en las parejas que llegan al programa, que cruzan por el programa? Las parejas que más facturan, una de ellas nos decía: te quiero decir algo, hoy día no estoy facturando más, estoy manteniendo la facturación, pero tengo muchísimo menos trabajo. Lo que tienes que definir es el Vision Board. Y el Vision Board, por desgracia, suena a incienso, a pasado fumado o todo lo que tú quieras, porque la gente no ha combinado la visualización con la disciplina, con el modelo económico. ¿De verdad las parejas pueden trabajar juntos? Hoy van a conocer a Paco y a Fer, los cuales estuvieron a punto de separarse durante 3 veces y ayudan a familias empresarias a lograr la libertad financiera sin matarse. Paco, Fer, gracias por estar aquí. El podcast de Marketing es Todo. Antes que nada, sé que estuvieron 3 veces al borde de la separación, algo que me chocó mucho cuando los escuché por primera vez. Para quienes no los conocen, ¿quién es Paco y quién es Fer? Paco es un español radicado en Chile, es un inventor apasionado por la innovación y por las relaciones humanas. Y Fer es una persona apasionada por las personas, le importa mucho que las personas encuentren su máximo potencial a través del balance también. De pasar de estar a punto de separarse, hoy se dedican a ayudar a personas a lograr sus objetivos sin matarse, ¿verdad? Así es. ¿Qué hacen en Partners for Passion o P4P? ¿Qué hace Partner for Passion? Tenemos distintas líneas de negocio, pero en esa todo tiene que ver con ayudar a otras personas. Con respecto a las parejas, hacemos que las parejas empresarias, primero partió por desafíos nuestros, pero en el fondo descubrimos que muchas veces las parejas empresarias ponen al negocio primero y lo que hacemos con ellos al final es construir negocios para la vida que quieren tener. Y todo esto nace del conocimiento después de haber asesorado a muchos grandes corporativos a impulsar el alineamiento corporativo, impulsar propósitos y desarrollo de liderazgo. Después de ayudar a muchos grandes corporativos y a algunas pymes, empezamos a entender que los mismos desafíos que habíamos vivido nosotros eran los mismos que otras pymes sufrían, y en el fondo dijimos, ¿por qué no llevamos todo el conocimiento que tenemos de los grandes corporativos y el alineamiento estratégico a la pyme y a las empresas familiares, que son finalmente nuestra realidad, la realidad de mis padres que trabajan en conjunto en pareja, y cómo se conocieron los papás de Feña también. Pero ¿qué pasó en su vida personal que tomaron la decisión de que querían ayudar a otras parejas a lograrlo? Bueno, fue también por nosotros, por nuestra experiencia nos estaba yendo muy bien. Teníamos nuestra empresa ya hace llevábamos como 4 o 6 años más o menos trabajando juntos, y estábamos en un momento donde ya nuestra agenda estaba llegando al límite, y eso es lo que muchos emprendedores quieren en el fondo, es cuando estamos con agenda llena, muchos proyectos, y estábamos empezando a toparnos, empezamos a discutir más fuerte, empezamos a tener muchos encuentros, desencuentros, y nos miramos un día con mucho estrés y dijimos, no es la vida que queremos tener. Y cuando hicimos el clic de ayudar a otras parejas, es que cuando nos juntamos con otra pareja que tenía una empresa que les iba muy bien, en la misma que nosotros, ellos en una reunión de trabajo pasó algo muy divertido, que estábamos en una conversa y de repente ella con estos amigos que éramos cercanos pero no tanto, pero igual estábamos como en la misma sintonía, situación, ellos les está yendo bien en su negocio, nosotros también, y nos juntamos por un proyecto, y en la misma reunión ella se pone a llorar y de repente se miran y empiezan a discutir en la misma reunión, discutir bien, pero igual eran situaciones muy como de adentro, y se decían las mismas cosas que nosotros nos habíamos dicho hace 8 o 9 meses atrás, y nosotros con Fran nos miramos y dijimos, no puede ser, como acá hay algo, como dijimos, están peleando por lo mismo que nosotros, mismos dolores, ella lloraba por lo mismo que yo lloraba, entonces dijimos como, tal vez esto no nos pasa solo a nosotros, y ahí es cuando empezamos a hacer entrevistas a muchas parejas y entendimos que los dolores eran los mismos. ¿Y cuáles eran esos dolores que los llevaron a ustedes al borde de casi estar separándose? Hoy día las parejas, de lo que nos hemos dado cuenta, tienen 3 etapas. La primera etapa es cuando quieren trabajar juntos, uno de ellos emprende, la otra no lo tiene tan claro, era un poco la situación de Fer y mía. Yo ya había empezado un poquito con la consultoría, ella trabajaba como kinesióloga, fisioterapeuta, y yo le dije, hay una oportunidad de poder trabajar juntos. La primera etapa es la incertidumbre, donde uno de los dos ya tiene un emprendimiento y el otro duda de si va a ser una buena oportunidad de trabajar juntos, ven el potencial, saben que podrían ganar mucho más dinero, generar impacto, tener libertad, pero tienen incertidumbre. La segunda etapa es cuando ya la pareja trabaja juntos, está empezando a hacer dinero, pero no hace lo que le gustaría, no cobran lo que valen, están en un bucle de, nosotros le llamamos el circo pobre, ¿no?
que hacen un poco de todo, saben que les va bien tener un cliente bueno, pero no logran impulsar la vida que quieren tener. Y ahí se da la impotencia, hay mucha impotencia y mucho dolor, ¿no? Mucho sufrimiento. Mucho cansancio, más que nada. Y la tercera etapa son aquellas parejas y emprendedores que son muy exitosos, que les va bien, facturan muy bien, pero son esclavos del negocio. Nosotros le llamamos que tienen las esposas de oro. Tienen mucha riqueza, mucha abundancia, clientes grandes, buena facturación, pero no les queda tanto líquido al bolsillo y sobre todo no tienen libertad. Entonces hay algo que decimos siempre, que es lo que te hizo ser exitoso no te va a llevar a ser libre. Entonces ahí se produce mucha frustración. Entonces las tres etapas que nos hemos dado cuenta hoy día los emprendedores es desde la incertidumbre de no saber cómo hacerlo, el agotamiento de estar dándote vueltas porque no logras la vida que quieres tener, sí, y la frustración de saber que te va bien pero no logras la libertad que te gustaría. Entonces en esto aparecen muchas emociones como el cansancio, la frustración, y uno empieza, la pareja por lo general, como es pareja y son socios, es mucho más fácil echarte en cara. Entonces empiezan a sacar en cara cosas o culpar, y ahí empiezan a, en realidad, en vez de ir los dos juntos contra el desafío, empiezan a apuntarse uno con el otro. Eso es lo que nos pasó a nosotros, eso es lo que les pasó a esa pareja. Así que... Pero vamos al grano. ¿Debería una pareja, es recomendable que trabajen juntos? La respuesta es sí. La estadística dice que el 85%, o sea, las parejas que trabajan juntas ganan el 85% más. Solo pondría un condicionante. Sí. Y el condicionante es que tanto cada uno de ellos se conoce a sí mismo. Y claro, el trabajar en pareja tiene mal marketing, porque al final dicen como, uy, yo no trabajaría nunca con mi pareja. En realidad, yo siempre digo que los negocios son reflejo de las personas que están detrás. Si nosotros tenemos un negocio, es reflejo como somos nosotros. Y al final, como que el trabajar en pareja, de todas maneras, nosotros lo recomendamos 100%. Imagínate lo lindo de ponerte al servicio del otro. Como en el fondo decir, oye, yo quiero impulsar tu propósito, tú el mío. Y juntos decimos cómo podemos impulsar esta energía juntos hacia lo que queremos construir. O sea, de todas maneras, es un sí. Y está comprobado que ganas más también. Ya, pero Paco, tocaste un punto. Hay una condicionante. ¿Cuándo no deberían emprender estas parejas? ¿Cuándo hay una red flag que dices, ok, todavía no es el momento para emprender juntos? Yo creo que hay uno en particular, que hemos visto que las parejas que han fracasado en la hora de emprender, yo te diría que es una alerta roja. Es que cuando uno no está dispuesto a ponerse al servicio del otro. Okay. Porque en el fondo, cuando yo quiero tener el control o el poder y no estoy dispuesto a poder ponerme al servicio de ti, al final tú quieres que, por ejemplo, yo que quiero en el fondo quiero tener como el control de la empresa, por ejemplo, y quiero que tú estés al servicio mío, al final es una relación desigual. Por tanto, a lo largo del tiempo van a haber roces y yo creo que eso es... va a ser muy difícil que puedan trabajar juntos, porque van a aparecer muchas emociones de sentimientos, por ejemplo, de que no pongo en valor unas cosas con otras, entonces va a ser difícil. Okay. Cuando trabajamos juntos, tenemos que trabajar mucho a la par y estar los dos en la misma sintonía. Cuando se producen esto, uno no está al servicio del otro, es cuando yo diría... es difícil trabajar juntos. Y principalmente tiene que ver cuando la pareja no se conoce a sí misma como individuos. Empiezan a proyectar y a tener desafíos personales que tienen que ver de cada uno de nosotros. Una de las parejas entrevistadas nos decía el problema de la pasta de dientes. Cuando discutíamos por qué te dejaste la pasta de diente abierta o la taza del baño levantada o bajada. El problema no es la taza del baño. El problema es que vas arrastrando un montón de cosas que no hablas, que no conversas porque no te conoces y empiezas a proyectar y discutir cosas que son tuyas, que arrastras, patrones. ¿Cuáles son las discusiones más comunes que se encuentran entre estas parejas y entre ustedes? ¿Dinero, los roles en la empresa, el tiempo que dedicas? ¿Cuáles creen que son esos gatillantes? Yo te diría que hay dos. Está estudiado que el primer motivo y el más recurrente de discusión entre parejas es el dinero. Y yo siento que muchas veces las parejas empresarias no se enfocan en generar valor para poder generar abundancia y que el problema no sea un tema. Desde la mentalidad de escasez, desde el síndrome del impostor, terminamos teniendo problemas económicos que se gatillan en las discusiones desde el miedo, la sensación de carencia, de escasez, que finalmente te gatillan tu instinto más primario. Entonces, el primer motivo te diría que es, desde mi punto de vista, y Feña, tú me corriges, es el dinero. Y el segundo, y que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, es la falta de validación y reconocimiento del otro. Reconocimiento, de todas maneras. Okay. Nosotros con Meli somos clientes de ustedes, somos parte del programa y es muy interesante porque justamente muchas cosas de las que están tocando, nosotros llegamos con ese dolor al programa como tal y ustedes encontraron una fórmula
Ahorita vamos a empezar un poquito a hablar un poquito de esa fórmula, pero profundizando en este tema, ¿qué creen que rompe más a la relación? ¿La pareja o el negocio? De todas maneras que nosotros siempre lo decimos, ¿sabes? La analogía más importante del programa es la siguiente. Las parejas empresarias son como dos caballos o dos bueyes. Los dos se juntan teniendo claro para dónde quieren ir. Una misma mirada, una misma estrategia. Y el desafío está que deciden trabajar juntos. Tienen claro para dónde van. Y ponen detrás la carreta, ¿no? Estos dos caballos ponen detrás la carreta, que es el negocio. Y en un momento de la relación ponen la carreta delante de los caballos. Y yo le pregunto, yo te pregunto, ¿qué pasa si pones la carreta delante de los caballos? Pasa algo bien simple. O no sabes para dónde vas, no ves, o cuando estás empujas, estás empujando y no sabes a dónde vas. Entonces se vuelve muy frustrante. Entonces el gran desafío es poner el negocio delante de la relación. El problema no es el negocio de la relación, estar privilegiando el negocio antes del vínculo y la relación familiar. ¿Y cuándo sabe una pareja que está poniendo la carreta delante de los bueyes? Se ve súper claro, porque al final, cuando nosotros le decimos que si se sienten esclavos del día a día y que al final lo último, como que en el fondo el tiempo libre que les queda para la pareja, claramente eso es poner la carreta delante de los bueyes. En el fondo no construimos un negocio que apalanque la vida que queremos tener, sino que vivimos para el negocio y con el tiempo libre que nos queda disponible, si es que queda, eso es para nosotros. Y al final eso no es sostenible en el tiempo, si es que claramente quieren tener una relación sana y entretenida. Y Julián, creo que en el fondo cultivamos poco la relación de pareja. Hay una teoría, una mirada que nos gusta mucho, que es que para una pareja funcione, tiene que ser una mesa de 4 patas. La primera pata es que deben de tener un norte común, una mirada de futuro común. La segunda tiene que ver con tener hábitos comunes compartidos. La tercera es sentirse contenido, escuchado y apoyado. Y la última tiene que ver con poder tener un mismo sentido de la intimidad. Cuando les preguntamos a las parejas que son trabajólicas y que muchas veces ponen el negocio delante de la relación, fallan en más de 2 patas. Lo que dice esta teoría es que la mesa funciona si es que tiene 3 de estas 4 patas. Okay. Claro, si una falla, bueno, pero Cuando si 2 fallan... fallan 2, empezamos a decir no estamos poniendo en prioridad la relación. Entonces, el gran desafío es que pones el negocio delante de la relación y se ve impactado en estos 4 indicadores muy claros y muy concretos. Y yo creo que hay algo súper interesante, que para esa pareja es el negocio, pero yo creo que los negocios son reflejos de la vida que tenemos. Entonces, el negocio es el causal, pero si no tuviéramos un negocio juntos, lo más probable es que serían los hijos, serían otras cosas que igual terminaría la misma dinámica, ¿se entiende? Sí. Estos métodos, porque entiendo que ustedes conocen a profundidad muchísimo sobre las personas, las 4 patas, los bueyes, de dónde han construido todas estas metodologías que hoy aplican con las familias que acompañan. Hay mucho, mira, hay algo muy divertido, una anécdota muy divertida. Cuando yo llegué a Chile hace 13 años, estaba en un cumpleaños en Viña del Mar y de repente estábamos en un cumpleaños y me llega la cumpleañera y me dice, oye, ¿tú qué eres español? Dice, ¿qué diferencia hay entre los españoles y los chilenos? Yo, mira, acabo de llegar a Chile, no entiendo muy bien, no sé, hoy diría, no cacho muy bien de la idiosincrasia, pero estoy seguro que si llamas a tu novio, a tu pareja, a tu pololo, y lo traes y le preguntas A, B y C, seguramente tu pololo te dirá C, D y E. Y la polola, la del cumpleaños, llama enseguida al novio, lo trae y le pregunta A, B, C, y respondió literalmente lo que yo dije. Todos se mataron de la risa y de repente se acerca una persona, un joven, y me dice, oye, yo cacho que tú cachas mucho de minas por las preguntas que le hiciste. Te voy a invitar a un club de Toby que tengo secreto. De minas es de chicas, de mujeres. De chicas, claro, aquí en Chile. Y me invitaron a un club de seducción de mujeres. Y yo ahí empecé a entender que por mucho tiempo habíamos entendido de la psicología y del estudio humano. Yo estudié diseño de producto, que es entender los desafíos y necesidades y los recursos para poder diseñar. Luego estudié dirección comercial y marketing, que es entender la psicología detrás del consumidor. Luego estudié innovación centrada en usuarios. Y hay una parte mucho más metodológica, psicológica, que se complementa con la mirada humanística de la feña. Claro, yo desde mi lado científico y también como en el fondo hacia las personas, lo que a mí me motivaba de toda la carrera que estudié es la empatía con el otro, entender cuál realmente es su problema y su dolor para centrarnos en eso en la terapia, por ejemplo. Y desde ahí nos empezamos a complementar en esta mirada del ser humano como un ser holístico. Y aparte después estudié yoga, soy instructora de yoga, me metí mucho en el desarrollo personal, en el alineamiento energético de chakras. Entonces, de todo esto, como que a nosotros nos gusta no casarnos con una metodología y hemos sido estudiosos forever,
y empezamos a recolectar de muchos lugares y lo transformamos en una cosa que para nosotros es muy importante, que sea práctico. Entonces todo lo que nosotros recolectamos de muchos lugares lo traducimos en herramientas concretas, en cosas que la gente puede hacer como bien práctico para que a las personas racionales les funcione y a las que no tanto también. Y en el fondo lo que hacemos en la consultoría con grandes corporativos, siempre lo decimos, es desarrollo personal disfrazado de desarrollo organizacional. Lo que nosotros hacemos con las parejas, en el fondo es lo mismo que hacemos con los corporativos. Y profundicemos en el método, porque Melissa y yo hacemos parte de este programa hace casi 4 meses y ha sido una experiencia increíble, muy recomendada para todos. Pero algo que nos llamó muchísimo la atención es cómo cruza la parte persona con la parte finanzas, que es lo mismo a la final. Cómo te relacionas con el dinero es algo que viene desde ti como ser humano. Y un poco la metodología y lo que más nos llamó la atención es el tema de construyan primero su vaca lechera y luego sí se puedan hacer una ONG y ayudar al mundo, porque al final todos casi los emprendedores venimos con ese ADN. ¿Qué es esa vaca lechera para todos los que nos están viendo y a ustedes qué les ha permitido lograr? Hay un punto importante ahí que en el fondo el emprendedor es una persona que desde su adrenalina, su sentido de naturaleza de crear y que está muy conectado con nuestro Y de contribución también. Muchas veces lo que hacemos es deseamos resolver problemas. Y en esta mirada, lo que hacemos es algo que se llama el síndrome del objeto brillante. Muchas veces empezamos a construir, a entender un problema y cuando estamos a punto de empezar a generar resultados, nos frustramos en el camino y decimos este no es el camino. Y termino buscando o ajustando otro dolor, otra propuesta de valor y vuelvo de nuevo a buscar y a entender que hay otra oportunidad mejor que la que tengo hoy. Y termino no teniendo la curva de aprendizaje para lograr los objetivos. Entonces el primer punto que nos hemos dado cuenta es que los emprendedores no son perseverantes en la continuidad de su negocio. El segundo lugar es que somos muy enfocados en el producto y en la solución. Y hay una máxima en la innovación que se llama enamórate del problema y no de la solución. Entonces, cuando no eres perseverante y además te centras en el producto y no en la solución, empiezas a alejarte de generar valor. Y cuando no generas valor, no generas dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos dado cuenta que a la medida que tú eres más experto en poder resolver un problema, generar márgenes, optimizar este modelo de negocio, te permite generar dinero, generar flujo de caja para poder escalar, reinvertir o meterte en nuevas unidades de negocio. ¿Qué nos ha permitido lo concreto a nosotros? A nosotros en 2019 hicimos pic histórico de facturación, pero no teníamos flujo de caja, no teníamos efectivo, como les pasa a muchos emprendedores. Hay una pregunta muy cabrona, Julián, que yo le hago siempre a los emprendedores, que es, piensa en cuánto tiempo tienes en tu emprendimiento. Después de preguntarte cuánto tiempo tienes en el emprendimiento, que serán 5 o 10 años, le pregunto, ¿cuánto has facturado en promedio? Entonces me dicen 5 o 10 años, ¿cuánto has facturado en promedio? Pues depende, me dirán 50 millones, 100 millones, 500 millones. Y si multiplicamos esa cantidad de facturación anual promedio por los años, tienes 500 millones o tienes 1000 millones. Y le pregunto a los emprendedores, ¿dónde está ese dinero? Y la primera respuesta me dice, no, Paco, mira, lo que pasa es que el margen y descuenta la cachada espada. Y yo creo que primero se congelan, dicen, ¿qué? Claro, le pasó a mi padre que tiene un negocio de vending y que cuando le hice esta pregunta eran 2 o 3 millones de dólares, que además mi padre le llegaba el dinero en monedas a la casa. Y mi padre contaba el dinero y lo llevaba al banco. Y digo, papá, ¿dónde están esos millones de dólares? Y se queda al lado y me dice, no lo sé. Y desde ahí, descuéntale todo lo que tú quieras, los gastos, todos los impuestos, todo lo que tú quieras. Pero en el fondo la pregunta es la misma, ¿dónde está ese dinero? Construir una vaca lechera significa cómo construyes un negocio de alto valor, que te dé alto margen y que puedas tomar esas utilidades y poder reinvertirlas. ¿Qué nos ha permitido a nosotros? Nosotros, después de, en 2019, ver mucho dinero y que no nos quedara nada, empezamos a modelar la propuesta de valor. Nosotros teníamos tickets entre 1 millón y 10 millones de pesos y empezamos a darnos cuenta que había una oportunidad de negocio de simplificar lo que hacíamos y generar más valor. Claro, y empezamos a meternos rápidamente a tickets de 25 millones, 30 millones, hasta 90 o 100 millones por cada cliente, por cada factura. Y empezamos a escalar el negocio, empezamos a ganar mucho más dinero, tener más margen y empezamos a meternos en terrenos de inversión. Compramos aquí en Chile, tenemos 5 terrenos de inversión en México y en España hemos comprado varias propiedades y un edificio. Hoy día lo que hacemos es, tenemos la consultora que nos genera un alto volumen de negocio, con mucho cash flow y con mucho margen, donde reinvertimos en propiedades de inversión, donde nos dejan, por un lado, aumentamos nuestro patrimonio y nuestro flujo de caja, y la tercera línea de negocio serían los infoproductos, en este caso este programa de parejas, que finalmente el gran motivo que hacemos esto es que las parejas no vuelvan a tener los problemas que nosotros tuvimos, a punto de divorciarnos, tener problemas,
y no ser felices. ¿Por qué nada de esto se enseña en las escuelas de negocios? Yo creo que desde la era industrial, como que en el fondo hemos sido tipeados para seguir el sistema, como todo el mundo sabe, y que en el fondo estamos entrenados para ser parte de ese sistema. Por ejemplo, mi universidad, donde yo estudié, es la Universidad Emprendedora, ¿ya? Y en realidad lo que hacen es, tú tenías que hacer como proyecto de título un negocio que te permitiera a ti trabajar. Es decir, ser autoempleado. Y yo creo que las universidades emprendedoras sacan muchos autoempleados, pero que al final no te permiten una libertad financiera, tener un patrimonio, no, porque tú finalmente tú haces todo tú. Entonces, en el fondo, caemos en el mismo circuito, ser como parte del sistema. ¿Y por qué no lo enseñan? Porque yo creo que ni los profesores que están ahí son capaces de ver esto. Entonces están metidos en el mismo círculo y básicamente no son capaces de ver que hay otra forma de hacer negocio y hay otra forma de vivirse la vida también. Complementado a eso, Julián, yo creo que el gran desafío, o sea, de base, es que hay mucho académico dando clases sin haber emprendido. Ese es como el primer punto. No te digo que le pasa a todas las escuelas de negocio, yo he pasado por varias. El primer punto es que muchos académicos no son emprendedores, por ende no son catedráticos nomás. Claro, no han vivido el riesgo y no saben del modelo de negocio. Y el segundo punto te diría que es mucho más profundo y doloroso. Hay una vorágine, una efervescencia por emprender, que muchos de los grandes emprendedores de Chile lo hablan, y que en el fondo lo que buscan es emprender y generar un negocio que nosotros le llamamos lo opuesto a la vaca lechera sería el monstruo. Tú tienes un emprendimiento que haces que alimentas a este monstruo, este emprendimiento cada vez se hace más grande, te deja menos margen, contratas a gente, te vuelves más loco, más pulpo, por así decirlo, y nunca te planteas el para qué. Sí. Y el para qué de esto es que terminamos nosotros trabajando y estando muy agradecidos al negocio y no hacer que el negocio trabaje para nosotros. Entonces, el gran desafío es cómo encuentras el equilibrio para que el negocio te permita la vida que tú quieres tener. Entonces, lo primero que tienes que definir no es el business plan. Lo que tienes que definir es el vision board. Y el vision board, por desgracia, suena a incienso, a pasado fumado o todo lo que tú quieras, porque la gente no ha combinado la visualización con la disciplina, con el modelo económico. Claro. Y en esa triada, lo que pasa es que nos perdemos. Nos perdemos con la ley de la atracción, en la que echa la espada, pero no me comprometo. Y además de no comprometerme, no encuentro la estrategia de negocio que me permita dar márgenes, ¿no? Entonces, termina siendo una suerte de ruleta rusa por no generar un método concreto y específico que te ayude. Como nosotros decimos, las bases de nuestro programa tienen que ver con trabajar la mentalidad, construir una propuesta de valor cabrona y hacer acción masiva. Cuando tú tienes esas tres palancas, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. No, y que asociado al Vision Board, que generalmente también ponemos como, no, quiero tener una mansión. Bueno, ya, pero ¿cuánto cuesta en el fondo aterrizar eso, que sea un plan estratégico para tu vida y que sea alcanzable al final? Un ejemplo concreto, una de las parejas del programa fue muy divertido porque en su Vision Board puso una casa en la playa y un penthouse en Vitacura. Sí. Y dijimos, vale, perfecto, está lindo. Ahora la pregunta es, ¿lo vas a pagar cash o apalancado con el banco? Apalancado con el banco. Perfecto. Saquemos los números. Y empezamos a darnos cuenta que la casa en la playa iba a ser una casa de 10-12 mil UFs y el penthouse, y estamos hablando de un penthouse entre 15-20 mil UFs. Estamos hablando de montos que son muy grandes y el gran desafío ahí es que la pregunta es, ¿cuál iba a ser la cuota del hipotecario, del dividendo? Empezamos a darnos cuenta de que iba a necesitar entre 8 millones y 16 millones de pesos para que le diera el dividendo. Entonces, la pregunta no es que no puedas lograr esas propiedades. El problema es que no calculas cuáles son los impuestos que tienes que pagar y el sueldo que tienes que ponerte para poder apalancarte con el banco. Entonces, terminamos siendo muy etéreos en la definición del Vision Board y no, como dice muy bien Feña, de ser concretos y generar la estructura. Claro, y ellos al final se dieron cuenta que esa no era la vida que querían tener. Como en el fondo, ese sueldo, esa energía que hay que hacer para llegar ahí. Entonces, ¿cómo cambiamos y resignificamos eso a otra cosa? Profundizando en el programa, porque es muy interesante, yo conozco a muchos de los que han pasado por el programa y he visto cómo la transformación, veo los retos de cada pareja, son súper diferentes y claro, lo primero que haces cuando llegas al programa es que paras y dices, ok, estaba súper perdido, no es lo que le pasa a esta pareja que ustedes nos están contando. Pero, ¿cuáles son los dolores más frecuentes que traen las personas que llegan a su programa? Volviendo a las 3 etapas del emprendimiento. Los dolores en general, ¿por qué llegan? ¿Por dinero? ¿Porque estoy que me separo? Por ejemplo, Mel y yo llegamos, para los que no saben, llegamos porque queríamos saber si queríamos trabajar juntos. Ese era el dolor nuestro. Sí, hay muchas parejas, yo creo que lo dijiste muy bien en las etapas. Yo creo que el primer dolor es
la incertidumbre si es posible trabajar juntos, por ejemplo tú. Y hay otras parejas que también llegaron por eso. Hay mucha inseguridad, hay mucha duda. Claro. ¿Cómo nos complementamos? ¿Nos va a ir bien? Y si nos va mal, ¿cuál es el precio que vamos a pagar en la relación o en el negocio? Generalmente se toma porque uno de los dos como que dice como, no sé si tengo cabida aquí, o no sé si nos vamos a poder complementar bien. El segundo dolor es el cansancio. Hemos hecho tanto y que estamos aquí como nos pilla la máquina. No nos alcanza, con suerte va a llegar al final de mes y nos sacamos la cresta trabajando. Eso es un dolor también. Y el tercero es la frustración. Es decir, nos está yendo bien, pero a pesar de todo, no logramos como la vida que nos propusimos tener. No logramos estar presente con nuestros hijos, no logramos realmente tener una sensación de tranquilidad en nuestro negocio. Entonces ahí pasamos a la otra etapa, que es como construir nuestra libertad financiera. Entonces yo creo que esos son los tres dolores y que son las tres etapas que habló Paco como del emprendimiento, y que tenemos parejas en las tres etapas, y eso es lo entretenido. Y lo más loco, Julián, es que desde el rol de nutrir y cuidar, termina siendo la mujer la que elige tomar el programa en el 80% de las situaciones. Sí. Yo creo que es porque la mujer en la normalidad de las familias y las parejas es quien maneja las finanzas. Es como la persona que más razón. No, y con mis amigos yo los veo y casi siempre es la mujer la que toma la decisión final cuando se habla de números. ¿Por qué creen que pasa esto? Yo creo que, no sé, pero puede ser que a veces las mujeres, a pesar de que tenemos fama de gastadoras, creo que podemos ser muy, muy conservadoras a la hora de decir dónde poner los recursos. Okay. Y creo que el hombre puede ser como más arriesgado en esa parte, y que también sirve mucho para las inversiones. Por ejemplo, en nuestro caso particular, Paco es mucho más arriesgado que yo, Fran es mucho más arriesgado que yo en las inversiones, y yo soy el que pongo el pie en el freno y decir, ya, a ver, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Como en el fondo efectivamente doy la cuota final de decir, ya, vamos. O no, mejor no. O sea, la igualdad de género es un tema ultra necesario para complementarnos y poder sacar lo mejor de nosotros y evolucionar. Esto no quita que desde nuestro cerebro reptiliano y donde vemos históricamente, el hombre es el que iba a cazar, como decía muy bien la Feña, el que se arriesgaba, el que iba a buscar las oportunidades. Ahora, cuando esas oportunidades se encuentran, la mujer es la que mejor administra, la mujer es la que tiene el cuidado, la que nutre, la que tiene que resguardar de la sostenibilidad del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que el motivo por el cual pasa esto es porque la mujer tiene un rol de cuidar, de nutrir, de sostener y de asegurar en el tiempo, que finalmente es fundamental para el tema económico en una familia. Más allá de lo financiero, ¿qué cambios han podido ver en las parejas que llegan al programa, que cruzan por el programa? De todo un poco, pero te diría como 3 casos concretos y específicos que puede ser que reflejan muy bien. Hoy día en lo económico, parejas que en 6 meses, en 9 meses duplican la facturación literalmente. Parejas que llegan al programa haciendo 50 o 60 millones y que terminan haciendo 120 o 150 millones. ¿Al mes? Anualmente. Anualmente. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Las parejas que están en el programa son empresas pequeñas y medianas. Es decir, hoy día el promedio de parejas que están trabajando, tenemos como 3 tipos de parejas. Parejas que hacen de 0 a 10 millones de pesos, te diría. La segunda bloque, donde están las parejas, es que están haciendo entre 10 y 40 o 50 millones al mes. Sí, ahí es más. Y por último están las parejas que hacen entre 50 y 150 millones de pesos al mes. Esos son como los 3 grandes rasgos. Y finalmente es nuestro target. Hoy día, si bien trabajamos con grandes corporativos que hacen millones de dólares y que están en todos los rankings nacionales, hoy día el gran desafío lo viven la pyme, la micropyme, las empresas que no hacen más de anualmente de 200, 500 millones de pesos y que finalmente sostienen e impulsan el desarrollo del país. Volviendo a tu pregunta, que en el fondo es más allá de lo económico, porque Paco se fue un poquito a eso, la transformación que han vivido las parejas. Yo siento que hay algo muy bonito que ha pasado con las parejas que hemos visto en nuestro programa, especialmente pasando por la primera etapa, es la parte de volver a la conexión, volver a conectarse entre ellos y volver a ser pareja, porque a veces como que nos ponemos distintos roles. Algunos están metidos muy en el rol de ser papás, y están en esta etapa de ser padres y están muy metidos en la etapa del negocio, y en el fondo nosotros volvemos a decir, nosotros elegimos un partner en la vida para poder pasarlo bien al final, y si el negocio no te da eso y como que en el día a día no lo estamos pasando bien, al final pierde sentido, y como que nosotros también buscamos el espacio de, es tan importante la reunión de estrategia como la reunión para nosotros dos como pareja.
Entonces lo ponemos en la misma balanza y debiese estar incorporado en tu rutina de oficina, digamos. Pareja, tiempo para parar. Y tenemos una dinámica que se llama el cafecito de las 12, que nosotros paramos todos los días a poder decir, ¿cómo estamos? Entonces, yo creo que lo que más lindo hemos visto es que las parejas vuelven a mirarse con mucho amor, con mucho cariño, como que esa parte a mí me fascina. Hay muchas parejas que se han transformado y decir, estamos conectados de nuevo y como que de aquí como que nadie nos para. Indicador concreto, parejas que dicen discutíamos todas las semanas y desde que estamos en el programa dejamos de discutir. Ese es un tipo de dolor. Sí. El segundo tipo de dolor, como hablábamos, es no estamos facturando y duplicamos la facturación. Y nos ha pasado con varias de estar duplicando o triplicando la facturación. Y te diría que el cuarto, que yo creo es uno de los más interesantes, es las parejas que más facturan. Una de ellas nos decía, te quiero decir algo, hoy día no estoy facturando más, estoy manteniendo la facturación, pero tengo muchísimo menos trabajo. Pasé de ser un autoempleado de mi negocio a ser un empresario donde tengo mucho más flexibilidad, mucho más tiempo libre y tengo más margen encima. Entonces, lo más loco es poder mantener una facturación mucho más optimizada, donde poder generar mucho más margen y poder tener mucha más libertad. Estos serían como los 3 grandes dolores. Mejorar la relación, poder tener una estabilidad y poder tener la libertad. Yo les diría que en nuestro caso con Meli estamos pasando por la primera parte del programa y lo primero lo cumplieron. O sea, nosotros duramos más de 1 año y medio desde que nació nuestro hijo sin poder ir a ciclovía. O sea, literalmente, algo tan simple. Y hoy logramos retomar la ciclorruta, empezamos a hacer nuestro vision board, pasamos al primer y volvemos a estar mucho más conectados. Volvimos a leer juntos, volvimos a soñar juntos y la primera parte del programa, que fue lo que nosotros compramos, saber si queríamos trabajar juntos, empezar a crear o a impulsar la empresa juntos, ya lo logramos y dijimos sí. Entonces ahí es una ganancia. Ya de ahí para adelante, claro, financiero, etc. Pero creo que si hay un dolor muy específico de queremos primero estar bien como pareja para luego sí crecer o una vaca lechera y no crear un monstruo, como bien dices. Así que es súper. Si nos está escuchando una pareja empresaria que está a punto de separarse en este momento, ¿qué pueden hacer hoy mismo? Sin llamarlos a ustedes todavía, sin buscarlos, ¿qué podrían hacer? Denles 3 tips que pudieran implementar hoy para poder mejorar y no estar a punto de ese divorcio, llamémosle. Mira, lo primero, más simple, concreto, específico y que te va a demorar muy poco tiempo, es algo que es muy mágico. Muchas veces nos metemos en el día a día, en el bosque y no ponemos en valor de dónde venimos. El primer consejo concreto y específico es que cada uno tome una hoja en blanco y que pueda escribir ¿qué le agradezco a mi pareja y a mi socia de vida con todo el camino recorrido? Por mucho que hoy te estés peleando, por mucho que estés hasta arriba, que no soportes más, que no te llegue el flujo de caja, si pones en la balanza qué cosas estás por reprochar o reclamar y qué cosas por agradecer, siempre tienes mucho más que agradecer. Primer consejo concreto y específico es que cada uno tome una hoja, escribe qué le agradezco al otro, se dé media hora, 1 hora, el tiempo que necesite, y que los próximos 2 o 3 días, no más tiempo que esto, se entreguen esta carta cada uno al otro, con qué le agradezco al otro, que lo lean y que luego se junten a compartir aprendizajes. Esto es brutal, es bestial, es simple, concreto y al grano. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo es, hay un libro que a nosotros nos gusta mucho de un psicólogo chileno que se llama Ricardo Gariaga, que habla sobre una reunión que se llama Reunión para mejorar la relación. Y esa reunión a nosotros, cuando leímos el libro mucho tiempo atrás, nos hizo tanto sentido y que invitamos a las parejas a hacerla, que es en el fondo todas las semanas sentarnos al menos 1 hora, ojalá en un lugar público incluso, para poder mejorar nuestra relación. Y hablamos de las cosas que nos duelen, hablamos de las cosas porque en el fondo mejorar cada uno. Entonces yo creo que es sentarse a conversar sobre la relación, porque muchas veces nos hacemos, perdón la expresión chilena, pero nos hacemos los hueones de muchas cosas que pasan. Y no lo conversamos por el día a día y decimos, bueno, después, y esto es ir directamente y decirte, bueno, esto es lo que me duele. Y todas las semanas sentarnos. Porque a veces abrimos la caja y queda la grande y después de 1 mes después volvemos a abrirla. No, esto es toda la semana. Entonces, si realmente tienen un dolor profundo, yo diría que se sienten toda la semana y incluso si puede ser más de 1 vez a la semana, mejor. Porque mientras más lo hablemos, va a ser mucho más factible que podamos resolverlo. Eso como segundo consejo. Y el tercer consejo, que en el fondo después de haber hecho esos 2 actos, se sienten a ver cuál es la vida realmente que quieren tener. ¿Qué consejo le darían a aquellos que están pensando en emprender un negocio juntos, pero todavía no se atreven?
Bueno, de todas maneras que sí, que se atrevan a hacerlo porque es una experiencia maravillosa y que en el fondo lo que hace el negocio es acelerar las conversaciones. Nosotros hemos hecho hartas entrevistas a muchas parejas empresarias y dicen, en el fondo, esta conversación que hoy día dicen, el negocio nos ha hecho pelearnos. En realidad no, es que ahora estamos más tiempo juntos y esa pelea iba a salir igual, pero tal vez en 10 años más. Entonces, en cambio, ahora nosotros nos aceleramos esas conversaciones y en el fondo el negocio nos hace potenciarnos y hemos visto y hemos estudiado que una relación de crecimiento va a pasar por muchos momentos desafiantes y yo creo que no hay nada mejor que crecer al lado de una persona que sabes que va a estar ahí para ti y que juntos van a ser mucho más que separados. Julián, en concreto yo creo que lo que dice Fer tiene que ver con que se enamoren con el viaje que van a tener, que se enamoren con explorar, disfrutar, aprender, desafiarse, cuestionarse y que en el fondo emprender en pareja debe ser un camino de búsqueda y de descubrimiento más que de validar la hipótesis del emprendimiento que quiera armar. Es decir, lo que nosotros le decimos a las parejas es que van a vivir un viaje de dirigir negocios con en pareja. En definitiva, la magia y la diversión está en el camino de trabajar juntos y no en el producto o servicio que están pensando emprender. Claro, que se pongan al servicio de la relación y el crecimiento más que del producto del emprendimiento o el servicio. ¿Cuál ha sido el peor consejo que les han dado como familia empresaria? Hay varios, pero primero, yo creo que uno de los peores consejos que nos han dado es como aprendan a separar los temas. O sea, en realidad es como demasiado difícil. Todo el rato es todo. Es como todo el rato es la pareja, todo el rato son los problemas que tienen los niños o todo el rato también estamos sentados a la mesa y se nos ocurre una idea de negocio. O sea, creo que es imposible separar. No, y a ver, no me jodas. O sea, el café de las 12, que nosotros siempre decimos, es el punto de decir, nosotros tenemos que tener la libertad. Si vamos a correr un riesgo como emprendedores, si vamos a poder sacrificarnos, lo más importante es que puedas elegir tener el tiempo para poder tomarte un café y hablar de temas de pelar el cable y disfrutar en familia a las 12 del mediodía y también a las 12 de la noche o a las 9 de la noche tomarte una copita de vino y hablar de este cliente o de esta propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un viaje y en la mitad vamos a hacer una pausa a dar una charla en la mitad y esa es la flexibilidad que tenemos. O sea, mezclar creo que es demasiado entretenido y lo peor que podemos hacer es encerrarnos en los paradigmas tradicionales de que de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde no podemos hablar de vida personal, o sea, no. Aquí hay un pelotazo, algo que siempre nos han dicho y que es muy heavy, es que el psicólogo sabe de parejas pero no sabe de negocios y el mentor sabe de negocios pero no sabe de parejas. Me ha pasado, ¿qué te diría el psicólogo? Deja de trabajar con tu pareja. O separa los pero temas. ¿cómo? Si tengo facturas por pagar, si tengo un montón de decisiones. O no hablen de negocio cuando estén pues sí. O el mentor te dice por leyes y por temas de impuestos y demás, no te conviene estar con tu pareja porque si el día de mañana tienes una quiebra o te separas vas a tener un problema en la empresa. Entonces, el peor consejo es de aquel que no vive, no entiende tu realidad y no la ha experimentado. Entonces, hay un consejo muy divertido, Julián. Si tú quieres tener un Rolls Royce, no busques un mentor que tiene un Toyota. ¿Qué significa para ustedes vivir un futuro en pareja próspero? Yo creo que cada pareja tiene que encontrar cuáles son sus indicadores, sus KPI de medición. Ok. De nuestro lado, tiene que ver con poder... yo era súper trabajólico hasta que tuvimos hijos. A mí me cambió la mirada de la vida. Antes yo quería tener reconocimiento, validación, facturar millones de dólares. Y empiezas a darte cuenta que estos son patrones de historia, de merecimiento, de carencias emocionales y un montón de historias que no nos enseñan a reconocernos. Una vez que tuvimos a nuestros hijos, a Pepe de 10 meses y a la Luna de 2 años 9, empezamos a tomar perspectiva de que no hay nada más reconfortante que el disfrutar y el compartir, estar en el aquí y en el ahora. Entonces yo te diría, desde mi punto de vista, es poder disfrutar cada día pasándolo chancho y que no tengan limitaciones de poder tomar decisiones para planes, para viajes, para poder dedicarte a impulsar una idea o poder pasar tiempo libre con tu pareja tomando un café a las 12 del mediodía. Es decir, que el negocio trabaje para ti y no tú para el negocio, como decimos nosotros. Voy a hacer unas preguntas que quedaron antes.
¿Quiénes son los clientes hoy de su vaca lechera? Los clientes de Vaca Lechera. Normalmente hemos trabajado por muchos años con Banco de Chile, trabajamos hasta hace poquito, muchísimos años con Red Salud, estamos ahora trabajando con Entel, con Salcobrand, con empresas de SB, Itaú también. con Itaú, recientemente con Walmart hemos trabajado bastante tiempo. Son grandes corporativos multinacionales que finalmente tienen grandes desafíos en la gestión del cambio, en la alineación directiva y que finalmente nosotros somos muy buenos entendiendo los desafíos, alineando a los seres humanos para impulsar los resultados del negocio. Cuando Mel y yo empezamos el programa, ustedes nos dieron un diagnóstico que viene mucho como del lado de los recursos humanos y entendimos mucho si nos complementábamos y cómo nos complementábamos. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa herramienta? ¿Por qué la aplican? ¿Por qué les parece que es importante? Hay el diagnóstico hay varias cositas que sacadas de diferentes lugares. Primero, hay una que viene del autor, el desarrollador de Mindvalley, que es Vishen Lakhiani, que habla sobre cómo nos sentimos, dónde estamos poniendo nuestro foco, en el fondo. Tiene que ver con la visión de futuro versus la felicidad presente. Y con esos dos ejes, como que en el fondo visualizamos cómo nos estamos sintiendo. Y hay otro diagnóstico que yo creo que también te refieres a esa parte del diagnóstico que tiene que ver con entender nuestros perfiles de personalidad, por ejemplo. Eso es una visión de Insight Discovery que todos vienen al final de Carl Jung, al final de los test de personalidad, que nosotros tomamos algunas pinceladas por un querido muy amigo que nos enseñó también parte de esa metodología, que es Adolfo Valderrama, que ahora lo estamos invitando al programa a dar una charla. De hecho, va a estar próximamente con nosotros con las parejas empresarias. Y que Adolfo es un coach muy seco, hace mucho tiempo que se dedica como a entender a los equipos y a las personas en esto de los perfiles de personalidad. Yeah. Con él lo aprendimos también. ¿Cómo es el programa? Para los que no saben de qué se trata el programa, ¿son clases online, es un grabado, en vivo? ¿Cómo es? Es un viaje de crecimiento personal y profesional. El programa tiene 3 formatos, 3 velocidades, que nosotros siempre decimos. Hay una parte donde tú vas a aprender toda la metodología grabada en video, a tus tiempos, en pequeños videos cortitos. Con un playbook también. Vas a ir entendiendo cómo ir haciendo algunas tareas y entendiendo un poquito la teoría y cómo aplicarla a tu negocio. Esa es la primera fase, donde vas a tus tiempos. La segunda parte del programa son las mentorías, que son 2 días a la semana, donde compartes reflexiones, desafíos con otras parejas empresarias. Es online, donde nos juntamos a 1 hora los martes y los jueves. Nos conectamos online desde Calama hasta Osorno, que están las parejas hoy día, y compartimos desafíos en vivo y la realidad de cada una de las parejas. Y aquí es donde el conocimiento colectivo se da, y es brutal que te esté diciendo otra pareja empresaria que tiene desafíos similares o parecidos, que ya viene pasando por esto, que va a pasar, que te diga su realidad. Es muy buena poder resolverlo en conjunto. Y el último, que nosotros siempre decimos, es cómo avanzar con esteroides, que son las sesiones 1 a 1 en digital con nosotros. Esos son los 3 programas donde trabajamos el programa grabado, en segundo lugar las mentorías grupales y las sesiones 1 a 1 donde aceleramos el aprendizaje y el crecimiento. Una pareja que esté escuchando esto, una pareja empresaria que esté planteándose y esté diciendo, esto es lo que yo necesito. ¿Dónde puede conocer más sobre el programa? ¿Cómo los contactan? Pues ya estábamos en el Instagram nuestro, es Partner for Passion. En Instagram hay un link donde poder ver nuestra clase grabada. Es importante que primero entiendan si es que la historia que nosotros hemos vivido y cómo lo resolvemos les sirve. Esa clase grabada van a poder ver algunos consejos y que pueden implementar desde ya. Yo les diría que partieran por ahí, por entender cómo pequeñas acciones que impulsen en su negocio les van a salir de ahí antes de tomar el programa. Yo creo que primero tienes que elegir tomar conciencia y querer hacerte cargo, intentar algunas cosas y luego ver si tomar el programa. Si no, finalmente lo que pasa en el camino es que se caen. Las parejas que tienen claro, que quieren avanzar, que les ha costado, que ya lo han intentado, quizás están más preparadas para tomar el programa. Para ir cerrando, una persona que admiren, que crean que vamos a invitar a este podcast. Mira, yo te recomendaría a la misma persona que compartimos de esto de los perfiles de personalidad. Es un coach muy seco en lo que hace. Hace mucho tiempo trabaja acompañando equipos. Él viene de la venta, así que también es una persona muy estratégica, y que es Adolfo Valderrama. Se dedica también al estoicismo y tiene un programa que se llama Hombre Vulnerable, que es atómico. Así que te lo recomendaría un montón y que lo admiramos mucho nosotros a él. Es un gran amigo con lo que hemos crecido, nos hemos peleado en la vida, nos potenciamos, y que en el fondo es una de las personas que más admiramos y con las que más hemos crecido.
Bueno, entonces les vamos a pedir que nos ayuden a conectar con esa persona para tenerlo aquí en el podcast. Fer, Fran, gracias por estar aquí, gracias por compartir ese camino y como decimos en el programa, vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, Julián. Siento que muchas veces dentro del marketing nos perdemos de la parte humana, que finalmente las ventas y el marketing tiene que ver con todo, con la conexión y la cercanía y el vínculo. Total. Total, a ustedes gracias por lo que han aportado a nuestra familia. La verdad que ha sido un programa increíble, no porque estén de invitados. Nos han ayudado muchísimo a crecer y sabemos que vamos a lograrlo con ustedes. Muchas gracias. A ti y a ustedes.